La clase del día de hoy se llama Los peligros de la ignorancia. ¿Se acuerdan que la clase anterior, el día lunes, estuvimos viendo que ignorábamos de dos maneras? Que habían cosas que nosotros no podíamos disfrutar a causa de la ignorancia, ¿cierto? Y la ignorancia obviamente era una de las puertas por las cuales el enemigo podía, ¿cómo lo podemos decir? Podía hacer estragos en nuestra vida. Y una de esas era la ignorancia. Ya hablamos también de los sentidos. Pero hoy vamos a hablar específicamente de los peligros de la ignorancia. Ignoramos de dos maneras diferentes. Una, todos ignoramos igual. Todos nacemos ignorantes en ciertas cosas. Y todos necesitamos aprender y ir adquiriendo conocimiento a medida que va pasando el tiempo, ¿ya? Y somos ignorantes. Pero la otra manera de ignorar las cosas es desechando el conocimiento, ¿ya? Miren, la palabra ignorancia significa falta de instrucción y falta de conocimiento, ¿ya? Y el verbo ignorar tiene otro significado y dice no saber una cosa o no tener noticias de ello. Otra definición que da el verbo ignorar es no hacer caso o no tener en cuenta una cosa. Entonces, una manera de ignorar es ser ignorante porque falta conocimiento y la otra es ignorar desechando un conocimiento. Todos somos ignorantes y nacemos con la necesidad de aprender cosas, de aprender a caminar, de aprender a comer, de aprender a vestirnos, de aprender a jugar con amigos, de aprender a compartir. Todos nacemos con necesidades, ¿ya? Y la necesidad de dejar de ser ignorantes es una con la que nacemos todos los humanos. Ya no hay nadie que nazca sabiendo, todos nacemos sin algún conocimiento, sin conocimientos. O sea, todos necesitamos adquirir eso para ir avanzando y para ir creciendo en nuestra vida. Ser ignorante no es un insulto, para muchos es un insulto, pero ser ignorante no es un insulto ni tampoco es para hacer sentir mal a alguien. Simplemente es una necesidad del ser humano, el adquirir conocimiento. ¿Ya? Entonces, lo que más nos perjudica a nosotros ignorar, porque miren, podemos ignorar muchas cosas. Yo ignoro muchísimo sobre mecánica, ¿ya? Sé que el auto tiene frenos, sé que tiene embriague, sé que tiene acelerador. Pero tiene 4 ruedas, algunos tienen 4 puertas, otros solo 2. Y así, ignoro muchísimas cosas sobre la mecánica, pero hay otras personas que no, porque para ellos es un conocimiento necesario, sobre todo si tienes un auto. Ignoro mucho sobre bicicletas, ignoro sobre, no sé, sobre muchas cosas, pero cosas que no ignoro sobre cocina, porque me gusta, sobre la radio, sobre libros, sobre ortografía, sobre lectura, porque son cosas que me gustan, ¿ya? Entonces, y para mí son necesarias. Entonces, todos somos ignorantes en alguna cosa, pero hay una ignorancia que puede traer serios problemas y sufrimientos a nuestra vida. Y eso es la ignorancia de Cristo. La ignorancia de la palabra de Dios es la que sí puede traernos problemas a nuestra vida. Miren, vamos a ir a Oseas capítulo 4, versículo 6. Acompáñenme por favor a Oseas capítulo 4, versículo 6. Lo vuelvo a repetir. Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hagamos un paréntesis aquí. Entendamos que este versículo está escrito y está escrito en el antiguo pacto y para gente que estaba en la ley. Por lo tanto, ¿el pueblo fue destruido? Sí, porque le faltó conocimiento, claro que sí. Pero vamos a ver esta parte donde dice yo te echaré del sacerdocio. Obviamente para ellos era así, porque los favores de Dios o lo que ellos obtenían era una respuesta a su comportamiento.
ellos se comportaban de una manera y Dios respondía o los bendecía o les recompensaba de acuerdo a lo que ellos habían hecho, porque así era el pacto que ellos tenían por medio de la ley con Dios. Para nosotros ya no es así. Jesucristo lo cambió todo y eso debemos tenerlo muy claro, ¿ya? Pero ahora bien, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel conocía la ley de Dios, conocía las leyes, pero a Israel no le faltó conocimiento o no ignoró porque no se le enseñó. Israel desechó el conocimiento. Eso era lo que hacía Israel. Israel conocía las leyes, Israel conocía el pacto con Dios, todo el pueblo lo conocía. Todas las ciudades y los pueblos sabían de Dios, de su reputación, de lo que él hacía, de los milagros, de cuando se abrió el mar, de que caía pan del cielo, y todos sabían, todos los pueblos habían escuchado del Dios de Israel. Entonces, si todos los pueblos habían escuchado del Dios de Israel, ¿cómo el mismo pueblo no iba a conocer la ley que fue entregada por Dios para ellos? ¿Me entienden? Entonces, el conocimiento que a ellos les faltó no fue ignorancia de que nadie los enseñó, porque se los enseñaron. A ellos ignoraban, ellos desechaban el conocimiento. Amén. Acuerden que tenemos dos maneras de ignorar y esta era una. Hay destrucción que viene cuando no conocemos a Dios, cuando no conocemos su palabra, cuando no conocemos el pacto al que pertenecemos o en el que estamos, cuando ignoramos lo que Dios ha hecho por nosotros, hay destrucción en nuestra vida. Porque muchas personas permiten las obras del diablo en su vida, creyendo que son voluntad de Dios, como la enfermedad, como la pobreza, como la destrucción en los matrimonios, como los malos hábitos, como las adicciones. Muchos piensan que las adicciones son, no sé, una prueba de Dios. Una enfermedad es una prueba de Dios. Me molesta mucho a mí leer o escuchar eso que dicen Dios le da sus batallas a los más fuertes. O Dios le da las batallas más duras a los guerreros más fuertes. Eso es una mentira. Dios no le da guerras a nadie. Dios no le da batallas a nadie. Dios no quiere que aprendas a ser fuerte por una enfermedad. O sea, eso es un insulto a la palabra y eso es un sufrimiento. Eso es sufrimiento, el vivir una enfermedad, vivir enfermo creyendo que Dios te la mandó, cuando no es así, es vivir en sufrimiento. Vivir en la pobreza sin tener, no sé, por ejemplo, eres un joven y tienes, la palabra dice que Dios te ha dado el poder de hacer riquezas. Dios te ha dado habilidades a ti que a lo mejor a mí no me dio o a otro no le dio. O tú tienes ideas que yo no tengo y que pueden servir para, no sé, crear un negocio, dar oportunidades de trabajo, tener tú una mejor vida. ¿Me entienden? Pero como estamos acostumbrados a que otro nos diga qué es lo que tenemos que hacer, a ser remunerados por un empleo, estar siempre debajo de la orden de alguien, nos amoldamos a eso. Y cuando viene alguien a decirnos algo que puede ser diferente, que no concuerda con lo que nosotros tenemos metido en la cabeza, lo desechamos. Y muchas veces, esto también lo hemos visto, Jesús también se veía limitado por eso. ¿Se acuerdan que vimos que Jesús en su pueblo no pudo hacer milagros por la incredulidad? Fue a los mismos hombres que le dijo que ellos habían invalidado la palabra o anulado la palabra por sus tradiciones. Entonces, muchas veces nosotros por no conocer la palabra, a veces ni siquiera por no conocerla, sino porque llega un conocimiento nuevo a nosotros de la palabra de Dios y por no querer cambiar, por no modificar el molde que ya estaba dentro de nosotros, por evitar un proceso de cambio, simplemente desechamos el conocimiento porque no se parece a lo que yo ya tenía aprendido. Y eso causa sufrimiento. Eso causa sufrimiento. Por eso es importante que
dejemos de ser ignorantes, de que adquiramos conocimiento mucho más de lo que es Cristo, de lo que es la palabra de Dios, de lo que es la obra consumada de Jesús. Debemos adquirir conocimiento constantemente. Miren, como les decía, podemos ignorar de dos maneras. Ignoramos porque no hemos adquirido conocimiento y ignoramos porque desechamos el conocimiento. ¿Por qué las personas muchas veces desechan el conocimiento? Por dolor al cambio o por temor al cambio. El reconocer que has estado equivocado durante mucho tiempo, de que lo que tú creías no era la verdad, requiere humildad. Y no todas las personas están dispuestas a decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. ¿Sabes qué? Lo que yo creía no estaba bien. Esta es la verdad. No estoy diciendo con esto que yo tenga la verdad, pero quiero enseñarte lo mejor de la palabra, lo mejor del Señor, lo mejor de Dios para tu vida. Por lo tanto, eso de decir, parece que estaba equivocado, parece que no era como yo lo creía. Yo lo entiendo perfectamente porque yo lo pasé. En algún momento tuve que decir, no, ¿sabes qué? He aprendido mucho, pero he perdido mucho también. Porque debía haber tomado esta decisión antes. Debía haber hecho esto antes. Y de verdad que duele. Pero ¿saben qué? Es mucho mejor el dolor pasajero del cambio que el dolor permanente de no haber cambiado. Le repito esto. Es mucho mejor soportar el dolor por un cambio que un dolor permanente por no haber cambiado a tiempo. Por eso yo lo animo a que siempre esté escudriñando la Escritura para que conozca la palabra de Dios. Vamos a ir a dos escrituras. Primero vamos a ir a Filipenses Filipenses capítulo 3, versículo 1. Y luego vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. ¿Ya? Recuerde, Filipenses capítulo 3, versículo 1 y Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. ¿Ya? Partimos con Filipenses 3, 1, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 y dice lo siguiente. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Tenemos dos escritores. Tenemos a Pablo y tenemos a Pedro, ¿ya? Y los dos están hablando exactamente de lo mismo. Están hablando del conocimiento. Están hablando de que muchas veces hay cosas que nosotros sabemos, ¿ya? Por ejemplo, muchos de ustedes ya conocen, ya han escuchado de la gracia. Y ustedes dicen, ¿otra vez va a predicar de gracia? ¿Otra vez vamos a hablar de la obra consumada de Jesús? Sí, porque es necesario. Pablo y Pedro lo decían. Yo sé que estas cosas ustedes las saben, pero es necesario que se las vuelva a decir, que se las repita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son importantes. Porque a veces se nos olvidan, se nos fue un detalle y listo. Y lo pasaste por alto y puede haber habido una gran pérdida y un gran sufrimiento. Por eso que a veces pasamos por alto. Amén. Entonces es importante. Dios te va a enseñar cosas que todavía no conoces. Eso téngalo presente. Dios siempre te va a enseñar cosas que todavía no sabes, porque Dios es un Dios ilimitado y siempre tiene algo que enseñarte. Eso tienes que tenerlo siempre presente. Pero hay cosas que debemos volver a repetir y hay cosas que debemos volver a escuchar porque son necesarias. Pero eso no quiere decir que Dios no te vaya a entregar conocimiento nuevo, que Dios no te vaya a entregar cosas maravillosas a tu vida que aún no conoces y que a lo mejor nadie conoce y que Dios te las va a revelar a ti. Pero ¿saben qué? A mí me da una pena enorme ver personas siempre buscando un conocimiento nuevo. Un conocimiento nuevo, fresco. Todo lo que proviene de Dios es fresco.
porque trae vida, porque trae renuevo, porque trae aliento. Todo lo que proviene de Dios es fresco. Pero muchas personas pierden la dirección buscando el texto nuevo. Y esto que provoca que muchos sean engañados. Por eso es importante, insisto en lo mismo, por eso es importante conocer la Escritura, estudiar la Escritura y escuchar todas las veces que sea necesario. Miren, todo lo que Dios quiso hacer, lo hizo en Cristo. Por eso necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo. Todo fue hecho a través de Jesucristo. Entonces, ¿nosotros dónde debemos crecer? En el conocimiento de Cristo. Debemos aprender de todas las cosas que nos sea posibles. A mí me gusta aprender. Yo lo animo siempre, lo voy a animar siempre a aprender cosas nuevas, a adquirir conocimientos. Pero es muy importante que tú también puedas adquirir o profundizar los conocimientos de Cristo, de la palabra de Dios. Cuando hablamos de conocer, no hablamos de sentir, sino de estar convencidos de algo en nuestro interior. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de conocer, no hablamos de sentir. No es que yo sienta que tengo conocimiento, sino que conocer significa que yo estoy totalmente convencido de algo. ¿Ya? Eso es conocer. Vamos a ver varias escrituras. Yo quiero que usted me acompañe porque tenemos varias escrituras que revisar el día de hoy. Denme un minutito, por favor. Creo que me pasé una diapositiva. A ver. Esto ya lo vimos. Esto también lo vimos. Esto también lo vimos. Ya, aquí está. Entonces vamos a ver varias escrituras sobre lo importante de conocer. Sobre lo importante de conocer la palabra de Dios. Vamos a ir primero a Efesios capítulo 1, versículos 17 al 18. Vamos a ir entonces a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, vamos a leer el versículo 17 y el versículo 18. Esta es una oración que Pablo hacía. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces es importante que nosotros conozcamos. Pablo oraba que nuestro entendimiento fuera abierto, fuera ampliado. Miren, estos días aprendí algo interesante. Si Pablo era un hombre que oraba mucho y oraba por las iglesias. Si Pablo oraba algo, era porque ese algo era importante. Y Pablo está orando aquí para que nuestro entendimiento fuera abierto y nuestro conocimiento aún más ampliado. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Estoy buscando en mi Biblia. Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Y dice lo siguiente: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. 1:9. Perdón, me equivoqué, hace mucho tiempo que no me sucedía. Era Colosenses capítulo 1, no Filipenses.
Borre eso de su libreta y póngale ahí Colosenses capítulo 1, versículo 9. Discúlpeme, estamos en vivo, ¿ya? Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice, por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ya? También tenemos otro testigo de cuán importante es crecer en el conocimiento de Dios. Volvamos a Filipenses. Vamos a leer en Filipenses capítulo 3, versículo del 8 al 10. Y dice lo siguiente. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Este es Pablo. Mire, ponga atención en lo que Pablo está diciendo. Dice, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Miren, Pablo él consideraba que todo lo que había vivido, todo lo que él tenía, a él todo lo consideraba por basura. ¿Por qué? Porque a él lo que le importaba era el conocimiento de Cristo, era crecer en el conocimiento de Dios. Eso era lo que a él le interesaba. Por eso decía yo, para mí todo es pérdida si no es conocimiento de Dios. A él le interesaba, y es importante que nosotros también aprendamos siempre a estar llenos del conocimiento de Dios. Vamos a ir a otra cita. Quiero que me acompañe a otra cita importante también. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice lo siguiente. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Miren, otra palabra para persuadir es convencer. Muchas veces nosotros confundimos el obtener conocimiento con el estar convencido de algo. Que yo obtenga conocimientos de cómo coser, cómo bordar, cómo tejer o tejerme una chomba, un chaleco, una chompa, un poncho, no significa que yo voy a estar totalmente convencido de algo. Entonces, muchas personas confunden esto, pero estamos hablando, aquí es claro, Pablo hablándole a Timoteo, y le dice, repitamos el versículo, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y de lo que te has convencido. Si usted se ha convencido que Jesucristo es su Señor y su Salvador, si usted se ha convencido que usted ha sido salvo por gracia, que hay una vida maravillosa y eterna para ti por medio de la gracia, es ahí en lo que tú debes persistir e insistir y permanecer. En el conocimiento de Cristo es donde nosotros debemos permanecer. ¿Ya? La única solución a la ignorancia es el conocimiento. La única solución a la ignorancia es el conocimiento. Vamos a ver dos citas más.
Acompáñeme por favor a Salmos. Vamos a Salmos. Acompáñeme a Salmos. Salmos capítulo 46, versículo 10. Salmo 46, versículo 10 dice lo siguiente. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos, detente un poquito y conoced. Vamos otra vez a la palabra conocer. Detente, dice, toma un momento, detente y convéncete completamente de que yo soy Dios. Es lo que está diciendo la palabra. Convéncete, debes estar completamente persuadido, convencido de que yo soy Dios. Vamos a Daniel. Daniel, ¿dónde estás, Daniel? Acompáñame por favor a Daniel, capítulo 11, versículo 32. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Y dice así: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Obviamente está escrito bajo la ley, entendiendo el contexto de que está hablando del conocimiento, de que somos seducidos por el conocimiento de Dios. Y nosotros conociendo y profundizando en Cristo, en Dios, en la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo, es donde somos fortalecidos. Amén. Entonces es importante que podamos también conocer. Y quiero dejarlos con algo en lo que meditar, que a mí me trajo bendición el meditarlo. Y dice lo siguiente: cuando sabemos, cuando conocemos, es cuando podemos disfrutar de lo que conocemos. Suena como retórico, pero es así. Cuando sabemos, cuando conocemos, o sea, cuando tenemos el conocimiento, cuando estamos totalmente convencidos, es cuando podemos disfrutar de aquello que conocemos. Cuando estamos totalmente convencidos, cuando conocemos, podemos descansar. Miren, viene a mi mente en estos momentos una frase que normalmente se ocupa cuando los matrimonios se terminan o cuando las relaciones se terminan. Y dicen, sí, uno nunca termina de conocer a las personas. No sé si ustedes la han escuchado, yo la he escuchado muchísimas veces, ¿no? Uno nunca termina de conocer a las personas. Como predisponiendo su corazón a que en cualquier momento te van a engañar porque tú no conoces a esa persona. Y de alguna forma es una realidad, porque cuando tú no conoces algo o no conoces a alguien, tú no puedes descansar en eso que no conoces. Tú no puedes confiar en aquello que no conoces. Tú no puedes amar aquello que no conoces. Por eso yo lo animo a que usted profundice en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra, para que tú puedas amar al Señor, no porque Él necesite que tú lo ames, sino para que tú puedas disfrutar del amor de Dios en tu vida, para que tú puedas disfrutar de las cosas que Dios ha hecho para ti. Amén. Esta clase se llamaba Los peligros de la ignorancia, parte 1. La próxima semana vamos a ver algunos de esos peligros que provienen del ignorar sobre todo la obra consumada de Jesús, la palabra de nuestro Señor. Amén. Los animo a seguir escudriñando la Escritura, a seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Los animo a seguir en oración, en alabanza, agradeciendo al Señor. Doy gracias a Dios porque Dios ha cuidado de ustedes
todos los días como lo ha hecho con nosotros. Les envío un abrazo enorme a cada uno de ustedes donde sea que se encuentren. Un abrazo enorme. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy.